como cualquier otra persona. La definición, ya vamos a ver en una diapositiva, hay una definición, pero la definición de discapacidad serían los aspectos negativos del funcionamiento humano, el funcionamiento teniendo en cuenta como un término genérico que incluye funciones corporales, estructuras corporales, actividades, participación, pero se refiere a esto, los aspectos negativos del funcionamiento humano, que son las limitaciones en la actividad. Estos aspectos negativos son las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación a partir de un estado o condición de salud de una persona en interacción con el medio. Y esto es muy importante, resaltar que hay un problema de salud, un problema de deficiencia en algún punto, pero que va a estar ligado, seguro, a la interacción con el contexto. Esto es un intento por entender la discapacidad como un término amplio. Y justamente la imagen del paraguas en esta diapositiva alude a eso, a que discapacidad es un término paraguas, un término baúl, es un término abarcativo dentro del cual se entiende la deficiencia, la discapacidad propiamente dicha, o la minusvalía. Es diferente deficiencia que discapacidad. Deficiencia es la dificultad que hay en un miembro, si es algo, una discapacidad física, en una deficiencia intelectual, por ejemplo, es algo que afecta a lo cognitivo, pero discapacidad es un término mucho más amplio. Discapacidad entonces es un término técnico que resume todo un proceso que involucra a la persona con un estado negativo o un problema de salud en interacción con el contexto y que puede afectar las actividades y la participación propias del funcionamiento humano. Entonces, en este caso, una persona con una discapacidad física, una persona que no puede caminar, tiene una deficiencia motora, en sus piernas, no le permite desplazarse, pero en la interacción con el contexto puede o no estar afectada también su nivel de actividad o su nivel de participación en el medio, en la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que no puede caminar no puede desplazarse con sus piernas, pero si le ofrecemos, si le facilitamos una silla de ruedas, va a poder desplazarse como cualquiera de nosotros, no con las piernas, pero con 2 ruedas, con una silla de ruedas. Entonces puede, en ese caso, no está afectada o ayudamos a la persona a desplazarse con un instrumento, un apoyo, que sería la silla de ruedas. Y así con cada cosa. Una persona con discapacidad auditiva tiene una deficiencia en la capacidad de oír, de escuchar, pero con un audífono la persona puede escuchar como cualquier otra persona, pero con esa ayuda. Ahora, ¿qué pasa en la práctica, en la vida cotidiana? ¿Cómo son denominadas las personas afectadas? ¿Y las no afectadas? Se pregunta Liliana Pantano. Es importante detenernos en estos conceptos y representaciones sobre la discapacidad, porque justamente es lo que decía al principio, estas representaciones y estos conceptos que tenemos sobre ella nos orientan nuestras acciones. Y es importante actuar adecuadamente para mejorar justamente las condiciones de vida de las personas, contribuyendo al respeto activo de la diversidad. Y en esto vamos a ver, voy a pasar esta diapo para llegar a esta, que también es un término muy utilizado actualmente en las políticas, incluso educativas, que hablan de la diversidad. Y en este sentido vamos a entender que la diversidad es el concepto más amplio, y la discapacidad está dentro de las posibles diversidades, ¿no? Y en la diversidad podemos contemplar, la diversidad en nuestras aulas, hoy en día, está compuesta por diversidad de género, diversidad de etnias, de culturas, de nivel socioeconómico, sociocultural, y también esa diversidad está hecha de personas con discapacidad. La discapacidad es una parte de esta diversidad, y a su vez abarca su propia diversidad. Es decir, no vamos a contemplar a la discapacidad como
ente único, sino que hay diversidad dentro de las mismas discapacidades. Hay personas con diferentes edades, con diferentes niveles socioeconómicos, estamos hablando de personas con discapacidad. Personas que nacieron con una discapacidad, es decir, tienen una discapacidad innata, que está desde el nacimiento, o adquiridas en el ciclo vital, es decir, adquiridas a lo largo de la vida, puede haber sido en el momento del parto, o con un accidente más adelante, con una enfermedad, que tienen distintas causas o origen, que tienen distinto grado de intensidad, entonces se habla de discapacidad leve o discapacidad severa o media, en distintos grados. Discapacidad en distintos dominios del funcionamiento humano, por ejemplo en la comprensión y la comunicación con el mundo, puede haber discapacidad en cuanto a la capacidad para manejarse con el entorno, en el cuidado personal, en la relación con otras personas, en las actividades de la vida diaria, en la participación en la sociedad. Hay discapacidades en todos esos aspectos. La autora luego va a hablar en el segundo apartado, va dividiéndolo en los distintos apartados del texto, y yo voy acompañando esa lectura, y va a hablar de las personas con discapacidad. Y entonces divide en este apartado 2 en A, ser persona, B, capacidades diferentes, o C, necesidades especiales. Vamos a ver qué dice en relación a esto. En relación a ser persona, básicamente ella está diciendo, está sentando las bases de cómo nos tenemos que referir a las personas con discapacidad. Y para mí esto es fundamental para que acordemos, porque yo acuerdo con este posicionamiento, que vamos a referirnos a las personas como personas con discapacidad. Y antes que nada, mencionar que son personas. Hablamos de personas como todos y como todas, como sujetos de derechos y obligaciones, como individuos de la especie humana, como miembros potencialmente activos de la comunidad. Esta expresión nos conduce a reconocer y valorar las capacidades de cada uno e interpretar sus necesidades. Todos tenemos, más allá de la discapacidad que una persona puede tener, tiene algunas capacidades y vamos a intentar centrarnos en esas cosas que sí se pueden hacer. ¿Y por qué llamamos personas con discapacidad? ¿Por qué aludimos al ser persona? Porque si decimos discapacitado, directamente está aludiendo al ser discapacitado. Es una persona que solo se le atribuye, solo se lo menciona por su discapacidad. En cambio, hablar de personas con discapacidad, estamos hablando de que es alguien que es una persona como cualquier otro, pero tiene una discapacidad. Entonces, de acá que ella defiende esta idea de hablar antes que nada de personas con discapacidad. Después vamos a ver un videíto que habla también sobre esto. Luego, habla en la parte B, de capacidades diferentes, y se pregunta, y esto es porque podemos llegar a escuchar, y estos son lo que la autora llama eufemismos, formas formas de suavizar, intentos por suavizar una palabra que nos parece que puede ser más chocante. Un eufemismo es la manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión serían dura o malsonante. Eso dice el diccionario. Entonces se suele decir personas con capacidades diferentes. Pero la autora plantea, ¿la persona con discapacidad tiene otras capacidades o distintas capacidades? ¿Tiene esas capacidades diferentes? Y en realidad no. La persona con discapacidad tiene un daño o acotamiento en algún órgano o función, puede tener afectada o reducida alguna capacidad, como la capacidad de entender, la capacidad de oír, la capacidad de ver, de caminar,